Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Soy Hernán de Goñi, director periodístico del Cronista, y estamos listos para otra conversación dentro de SEO Talks. Esta vez vamos a tener el gusto de poder conectar con Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, buen día. Gracias por estar, por acompañarnos y por darnos esta oportunidad de poder conversar una vez más con vos desde un nuevo rol, porque ya habías tenido oportunidad de participar, pero como jefe comunal de Vicente López. Así que bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Un gran placer para mí poder participar, aportar ideas. Y sí, como vos decís, me venía formando en esto de la gestión de ciudades, pero en una ciudad obviamente más pequeña y con algunas responsabilidades distintas que la que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, disfrutando mucho de este nuevo paso, de estos nuevos desafíos. Bueno, justamente nosotros con muchos referentes del sector corporativo planteamos complejidades que pueden tener una empresa grande, pero la ciudad de Buenos Aires es una ciudad, como digo, que tiene demandas constantes, y una de las cosas que queremos también conversar con vos es, bueno, tratar de identificar tu perfil como gestor. Por eso mi primera pregunta que es, ¿cómo empieza tu día como jefe de gobierno? ¿Cuál es un poco tu rutina diaria? ¿Con qué arranca? Bueno, arranca muy temprano, siempre poniéndome al día por ahí de las novedades que vienen desde la prensa, porque de alguna manera siempre definen un poco una agenda, pero también las novedades de la gestión, alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana. Viene como, tú te dirías, es como una hora de afinar, de ajustar, de ponerte al día, y después ya empiezan más las actividades afuera ya de mi casa. Obviamente te diría, dos planos del día. Hay un plano muy organizado, que es una agenda muy bien definida. Ya a las 8 seguramente una primera reunión, puede ser una nota periodística, radio, etcétera, digamos, todo lo que tiene que ver con la primera mañana. El día suele tener de 11 a 12 reuniones o actividades más o menos, algunas de media hora, otras son de una hora. Eh, Tratamos de aprovechar el movimiento si tengo actividad fuera del despacho, de la oficina acá en Uspallata, tengo 15, 20 minutos, 30 minutos en el auto. Esos son momentos que trato de utilizar para leer, para revisar, para Mm. pensar. Son como mis momentos más de silencio, de estar solo, cosa que yo valoro en mi gestión. Yo creo que cuando uno gestiona tiene que darse algún tiempo, aunque sea pequeño, para reflexionar sobre lo que acabas de hacer, ¿no? A Claro. veces hay una tendencia a llenarte mucho la agenda una cosa tras de la otra, y una de las responsabilidades que tiene gestionar y tener responsabilidades grandes es pensar y procesar. Y normalmente vuelvo a casa, depende de los días, 8:30, 9 de la noche. Después tenés ahí una competencia con lo que es los medios de comunicación ya más de tarde. Ujú. Ese es el día organizado. Y después están las situaciones excepcionales, Claro. ¿no? Por ejemplo, el accidente de trenes, y te rompe la agenda, se altera todo, y estar ahí, estar en ese momento, o ir a la sala de situación. En el último accidente de trenes, ahí en Avenida Dorrego, me salió naturalmente ir al lugar, no porque yo fuera imprescindible ahí, sino porque también para mí hay un proceso de aprendizaje que es importante tener, ¿no? Tenemos un sistema de emergencia que funciona bien, y yo ahí, más que ir a ayudar, fui a aprender de todo lo que ocurre ahí, para que cuando después uno toma decisiones, te vienen a pedir prioridades presupuestarias, hayas vivido el sitio, ¿no? Y uno aprende mucho de estar en esos momentos, más allá de que además creo que actitudinalmente la gente espera de un jefe de gobierno estar ahí en el momento donde hay una urgencia o una emergencia también. Desde ya, además me imagino que llegar mano a mano con Alberto Crescenti, que es el titular de SAME, es todo un desafío también, porque es un hombre que se mueve rápido. Se mueve rápido, sabe mucho, y me parece que es importante. Yo creo que uno de los desafíos que nos plantea esta nueva época es el aprendizaje continuo, ¿no? Ajá. Y tener pensamiento crítico. Yo hago casi un culto de eso. No nos tenemos que poner colorados respecto de decir lo que hicimos hace un año, hay que revisarlo.
Y dentro de un año no nos tenemos que poner colorados respecto a decir lo que hicimos en este año se puede hacer distinto. Las tecnologías, el contexto, las herramientas cambian a una velocidad notable y lo peor que podemos hacer es enamorarnos de medidas que tomamos en el pasado. Entonces, cuando hay que revisar cosas, hay que revisarlas y está bien. Y cuando yo digo que hay tal ciclovía o bicisenda que yo revisaría y no la haría hoy, no es que alguien fue tonto o incapaz o no comprendió. Hay situaciones que Que cambiaron, van hay cambiando. usos, hay tecnologías nuevas, hay medios de transporte, hay una pandemia de por medio que cambió usos, habitualidades, etcétera, y bueno, por ahí es razonable una bicisenda como la de la calle Marcelo T. Alvear, donde casi no entra, empezar a pensar, ¿hace falta tener esa bicisenda cuando tengo otras alternativas muy cerca? Entonces, esa capacidad crítica que la tuve en mis 10 años de gestión en Vicente López, o sea, de autocriticarme. Hoy me toca por ahí más revisar gestiones de otros, de Mauricio, Horacio, pero planteo tenerla respecto de mí el año que viene. O sea, voy a mirar hacia atrás y voy a decir, lo que hicimos el año pasado estuvo bien o no, y no ponernos colorados por eso. Creo que uno de los defectos graves es no darse cuenta que hasta las mejores decisiones que uno puede estar tomando hoy tienen que ser puestas en crisis el año que viene. Jorge, ¿qué tiene tu tablero de control? ¿Hay algún área donde vos Mm. pidas hacer un seguimiento o un monitoreo puntual, personal, o sea, donde querés que se te reporte, por decirlo así, día a día? Sí, sí, tenemos, yo te diría que está dividido en dos planos. Hay un tablero de control de situaciones de urgencia o emergencia, y después le estoy poniendo mucho énfasis a la recuperación de un planeamiento estratégico. Ajá. Yo creo que la ciudad tuvo en un momento mucha visión y planeamiento estratégico. Me parece que después durante algún tiempo se ejecutó ese planeamiento estratégico haciendo culto de la velocidad, de la cantidad, y yo creo que las ciudades son organismos vivos, básicamente porque están habitadas por personas, y algo que yo aprendí es que a veces, y esto ya es parte de lo que hoy en el management se ha instalado en el marco de lo privado también, ¿no? Los 80, los 90 hicieron culto de la transformación permanente. Creo que los 2000 empiezan a instalar una cultura más integral, donde la transformación es un valor en sí mismo, pero también la pausa y observar qué pasa con cómo la gente se acomoda a las transformaciones que hacemos. Y Ujú. voy a dar un caso muy claro. Una vez que vos intervenís en un barrio y haces un paso bajo nivel, el barrio no es el mismo. Obviamente es buena la obra, sin duda, porque había una barrera en el medio, llegar de un lado al otro era casi imposible, era un riesgo, había accidentes, alguien podía hasta morir cruzando una vía de tren. Ahora, después que llegó ese paso bajo nivel, el barrio tiene un tiempo orgánico de acostumbrarse a esa nueva realidad. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de observar eso, y eso es observar y planificar. Entonces, no es, yo creo que gestionar no es solo la repetición rápida de las mismas cosas, sino que también es planificar, mirar, observar, y hoy le estoy poniendo mucho énfasis a eso, y sobre todo a ver cuáles son las tecnologías nuevas que tenemos en transporte público, cómo podemos, digamos, poner en un equilibrio de desarrollo similar el sur de la ciudad del norte. En el norte yo te diría que tenemos que molestar poco, cumplir con nuestras tareas como Estado básicas, pero después el privado desarrolla, emprende, ya está consolidado el norte de la ciudad. En el sur creo que tenemos que pensar movilidad, transporte, infraestructura, seguridad, para que la ciudad crezca hacia ahí, porque además lo que nosotros vemos como el sur de la ciudad es un norte aspiracional para mucha gente que vive en el conurbano. Entonces, los sures y los nortes son relativos, ¿no? Es un Lugano para montón. nosotros es el sur, para el que vive en Banfield está el norte. Ujú. Entonces, creo que entender eso, hoy le estoy poniendo mucho énfasis a recuperar una planificación y una mirada de medio y largo plazo que además incluya todo lo que es transición energética, cuidado medioambiental, todos nuestros compromisos ambientales en el marco de los ODS, de la agenda de C40, etc.
Jorge, en tu primer discurso como jefe de gobierno ante la legislatura usaste tres palabras que fueron como un poco el marco de ese discurso, que fueron orden, firmeza y decisión. ¿En qué deberíamos verlas traducidas los habitantes de la ciudad? El orden en todo, ¿no? Porque el orden se asocia casi exclusivamente al tema de seguridad, que Sí. también tiene que ver con eso, seguridad u orden público, y es importante. Pero el orden es mucho más que eso. El orden es andar y ordenar tu cuarto también, ¿no? Cosa que nos han dicho nuestros padres o madres muchas veces. O esto que está ocurriendo en este momento. O sea, acordamos una hora en particular, yo tengo que X cantidad de tiempo para hablar, hay gente escuchando, vos conducís. Esto también tiene un orden y ese orden nos permite la libertad de dialogar, de escucharnos, de tener respeto. Yo creo que sin orden no hay posibilidad de progreso. Y eso se lo envidio como concepto a la bandera brasilera. Es una frase que suelo utilizar mucho porque además el e-progreso, orden e-progreso, tiene dos acepciones. Dos acepciones. El orden y progreso, pero el e también la acepción de el orden es progreso. Ujú. Yo estoy convencido que el orden nos da libertad. La libertad nos permite crecer y desarrollarnos. Y en ese sentido, para mí una ciudad modélica es hoy Madrid. Si uno pensaba en España hasta hace 15 años dónde ir, casi todo el mundo decía vamos a Barcelona. Me parece que Barcelona sigue teniendo ese valor cultural de arquitectura maravilloso, pero no ha sido administrada con un orden, con una visión y una planificación, y hoy Madrid le pasó el trapo a Barcelona y se Mm. ha transformado en la nueva Meca. ¿Y qué hay? Orden, hay previsibilidad, eso generó libertad, creatividad, inversión. Yo no creo que haya una disyuntiva entre orden y creatividad. Es más, creo que hasta los artistas hoy te dicen, yo me ordeno para ponerme a pintar, no espero que me llegue la creatividad, me enfrento a la tela en blanco y me obligo, ¿no? Y el escritor te dice, me obligo a escribir, porque no viene siempre la inspiración así como un aire que llega, no, me tengo que poner a laburar ahí. Así que el orden nos cruza en todo, nos cruza en la gestión, en la escucha, obviamente en terminar con los piquetes, en terminar con ferias como la de Perete, donde ocurría todo el mal, el hecho de que vos salgas de Aeroparque y no te encuentres con gente viviendo ahí, que lo hayamos naturalizado, o Plaza de Mayo siempre ocupada, o los piquetes en la 9 de julio, digamos. También hay un orden que tiene que ver con hacer cumplir la ley, pero el orden a mí me permite ser libre y progresar. Así que ese era uno de los conceptos. Jorge, digo, ¿tenés a ver, no sé si la palabra es un toque, pero viste cuando uno tiene alguna obsesión como jefe de gobierno, mirás la ciudad y decís, hay cosas en las que viste, puede ser a veces un detalle, yo digo, no sé, las luminarias públicas que uno quiere que estén todas prendidas. Digo, ¿hay algo que cuando vos vas por la calle recorriendo estás como pendiente y fijándote? Sí, sí. Déjame volver sobre algo que me acordé de la Dale, pregunta anterior que me parece interesante retomar, que tiene que ver con la firmeza y la bien. decisión. Ahí hay una frase que la dijo la calle Pou, que no sé si es de su autoría, la dijo en la Fundación Libertad, la usó en su campaña varias veces, que es firmeza en las decisiones y suavidad con la gente, o algo Ujú. parecido. Él describe que la vio pintada, viste que los uruguayos tienen ese Sí. encanto del relato que es maravilloso. Él dice que la vio pintada en una pared, estaba en campaña, en una pared muy blanca, en el medio del campo, la juventud de su partido acababa de pintar en azul y las letras todavía chorreaban, y yo le puso todo ese encanto, pero decía firmeza en las decisiones, suavidad con la gente. Y creo que eso también es parte de mi postura. Yo creo que pueden convivir en un liderazgo ambas cualidades, deben convivir en un liderazgo ambas cualidades. Certeza en el hacia dónde tenemos que ir, pero la sensibilidad de entender que administramos fenómenos que incluyen a la gente, ¿no? Y también hay una frase que me gusta mucho que es, el líder define el rumbo de la marcha, pero el ritmo de la marcha lo define el último de la fila. O sea, parte de mi mirada humanista, más allá de ser capitalista, un tipo, digamos, que cree en el privado, en el desarrollo, en la generación de riqueza, creo que todo lo que hago también lo hago con un norte de que la gente esté bien, con lo cual me defino
también como un humanista, es no dejar gente atrás. Parte de nuestro trabajo es estar yendo siempre al final de la fila en esa marcha y traerlos. No sé si eso es un top, pero es una mirada muy particular mía. Algunos por eso me definen como Blackry, ¿no? Porque dice que es una de mis diferencias, esta mirada más pyme, si querés. Pero creo que sí. Y después, yo te digo algo, desde que me dedico a la gestión, vivo mirando cosas que la gente, no sé si mira habitualmente hasta en un viaje. A veces viajo con Belén o con mis hijos y me paro a ver cómo es un sumidero Claro. en otra ciudad o cómo es una luminaria. Llevas esa profesión con vos a otros lados. Sí, hoy estoy muy, te diría, no sé si obsesionado, porque tiene un giro negativo, pero sí muy enfocado en recuperar orden, limpieza, brillo. Me parece que la ciudad supo estar más linda. Es como un lindo bronce que hay que pegarle una buena limpiada y pulida. Creo que lo vamos logrando, no en el principio, nos agarró una tormenta descomunal, después el cambio obviamente de gestión tiene su inercia y sus complicaciones, pero te diría que hace 2 o 3 meses que yo empiezo a notar, y soy muy exigente con nosotros, una mayor limpieza, un mayor orden. Estamos potenciando la iluminación de todos los grandes parques, agregando puntos seguros. La iluminación para mí es muy importante. Vos la nombraste, para mí, en mi experiencia de paso por Vicente López, la iluminación hace que el espacio público sea mucho más disfrutable, nos cambia mucho la percepción de cómo nos sentimos ahí afuera, eso invita a más gente a estar afuera y por lo tanto también estamos más seguros. Entonces, sí, creo que ahí en el orden, la limpieza, la iluminación, hay un foco mío muy puesto en este momento de la gestión de la ciudad. Jorge, te hago una última pregunta para cerrar nuestra charla y también darte margen de que, bueno, retomes tu agenda. Y tiene que ver algo más ligado, si querés, a la coyuntura, y es un poco cómo ha sido gestionar en este año, en donde un poco la actividad económica cayó, obviamente. Eso generó menores ingresos para todos los estamentos del sector público, digamos. ¿Cómo tuvieron que adaptarse? ¿Tuvieron que reprogramar? ¿Hay cosas que podías haber planteado que tenías como objetivo de este primer año y que tuvieron que, digamos, que volver a poner en agenda para más tarde? Contanos un poquito para ver ese detalle de Vale. también cómo es adaptar una gestión al momento, ¿no? Como habías dicho al comienzo. Bueno, en crisis como la que estamos viviendo siempre es imprescindible revisar prioridades. Obvio. Cuando asumimos, tomamos la decisión de revisar mucho el gasto. Yo creo que una de las cualidades que ha tenido la gestión del PRO a lo largo del tiempo en la ciudad es que siempre tuvo una porción de recursos propios para obras relevantes, transformadoras, y eso lo queremos cuidar. Así que redujimos planta, mucha planta política o mandos medios, mucho. Eso nos permitió un ahorro relevante a lo largo del año. Es parte de la austeridad que definimos como criterio, recortes o achicamiento de gastos que no eran prioritarios. Tenemos una discusión importante todavía pendiente con el gobierno nacional, que es el fallo de la Corte y la coparticipación. Así es. Eso tiene un impacto muy importante, porque estamos hablando de alrededor de 60 millones de dólares por mes, que es una porción muy grande de los recursos que tenemos para invertir. Más allá de eso, como tenemos una administración sólida, todavía seguimos con los planes de inversión que nos habíamos planteado. Estamos con licitaciones muy innovadoras en la transición energética respecto del transporte en el centro histórico. Del centro histórico de la ciudad sacamos los grandes colectivos, pero se quedó sin tejido de transporte público, así que acabamos de licitar la compra de varios colectivos medianos, que son los que suelen moverse en los centros históricos en Europa, que son eléctricos y van a estar manejados por mujeres, y después estamos con una licitación de un trambús que una desde Ciudad Universitaria hasta Puente Pueyrredón, en general recorriendo la costa del Río de la Plata y del Riachuelo, uniendo puntos estratégicos como hay a lo largo de toda la costa, Ciudad Universitaria, Parque de la Innovación, Aeroparque, Retiro, todo lo que es el frente de Puerto Madero hasta La Boca,
la vuelta Dardo Rocha, etcétera, etcétera. Pero por ahora sostenemos nuestros planes de inversión, le estamos ofreciendo al gobierno nacional la viabilidad que nos permita acceder a financiamiento de organismos internacionales como una forma de que su no pago de la coparticipación nos permita sostener este tipo de inversiones y siempre revisando el gasto. Nuestros ingresos cayeron un 12%, pero nuestros gastos los ajustamos en el 9%. Entonces el impacto real ha sido solo del 3%. Ese 3 tenemos buena capacidad de absorberlo en función de recursos disponibles. Tenemos capacidad de tomar deuda, los títulos de deuda de la Ciudad de Buenos Aires ranquean como si fueran títulos de otro país, con una tasa al 98%, por ejemplo, de paridad, y tasas del 8 y pico entre el endeudamiento y el diferencial de valor de capital, con lo cual somos muy competitivos y tenemos un equivalente a un mes y medio de ingresos de deuda. Así que tenemos también capacidad eventualmente, en cuanto el país baje un poquito el riesgo, eso se va a notar también en nuestro fondo, y de fondearnos para obras de infraestructura relevantes que queremos seguir llevando adelante. Pero, por ejemplo, el plan hídrico lo estamos acelerando porque el cambio climático llegó para quedarse, y lo que íbamos a ejecutar en 6 años más, como estaba planificado, lo vamos a terminar en 24 meses. Así que hay prioridades que al revés, las estamos acelerando porque el cambio climático es una realidad, y yo tengo que garantizar que nadie pierda valor en su propiedad porque una zona que antes no se inundaba ahora se inunda. Me parece que, bueno, es una gran apuesta, como mencionaste, poner en valor nuevamente cosas que uno ya daba por hechas en la ciudad, que todavía es una ciudad que brilla, pero puede brillar todavía más. Así que nos has dado, bueno, un ojo muy firme de lo que estás mirando y de lo que vas haciendo en tu función. Jorge, te agradezco mucho de parte del Cronista por haberte sumado y participado en nuestro evento, y bueno, y espero que no sea la única oportunidad. Así que gracias. Deseo lo mismo. Muchas gracias por permitirme llevar mis ideas y mensajes en estos ámbitos que no son tan de 140 caracteres, donde uno puede poner un poquito más de concepto. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, fue Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en CEO Talks, y ahora en un minuto más vamos a charlar con la CEO de Total Energies, así que no se vayan.